Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, quedó planteado un panorama electoral que va más allá de lo anecdótico. A pesar de que son elecciones provisionales, hay que esperar los resultados de octubre, que pueden tener cambios, pero lo que está claro es que aparece una tendencia respecto de dos grandes temas de la Argentina política. Dos grandes cuestiones, que no son cuestiones relativas solamente a este instante del proceso político, sino que preceden a esta escena, tienen otro arraigo en la historia reciente. La primera pregunta que está sobre la mesa de la política argentina es si los sectores medios, los sectores que perdieron un instrumento de intervención en el proceso político con el colapso del radicalismo, sobre todo en el año 2001, eso fue la crisis del 2001 desde el punto de vista político, se reencontraron o no con un instrumento, con un aparato, con un dispositivo para intervenir de nuevo en el rumbo de la navegación de este barco que se llama Argentina. Esta es una pregunta que queda planteada en el año 2001, el momento, a mi juicio, que más lejos estuvo de resolverse fue 2011. Fíjense que en 2011 Cristina Kirchner sacó 54% de los votos, quiere decir que hubo un 46% de electores que dijeron que se vaya. Y sin embargo, la organización de ese electorado, lo máximo que dio fue 17% de Wiener, es decir, una gran fragmentación del voto no peronista. 2015, se reencontró ese electorado, ese sector de la sociedad. Si usted quiere, los sectores más dinámicos, los sectores más competitivos, lo podemos mirar de otra manera, los que dependen menos del Estado para seguir viviendo, se reencontraron con un instrumento de intervención en la política. Era una duda abierta. ¿Por qué? Y sobre todo porque la llegada de Macri al poder en el 2015 fue muy azarosa. Dependió mucho del corte de boleta de la provincia de Buenos Aires que benefició a Vidal en contra de Aníbal Fernández. Entonces se llegaba a las elecciones de este año, a las de anoche y a las de octubre, con este gran signo de interrogación. ¿Qué es Cambiemos? ¿Realmente Cambiemos se constituye como un nuevo sujeto político que le va a permitir a los sectores medios, rurales y urbanos intervenir en el juego, del que habían quedado excluidos no por falta de volumen, sino por falta de representación? Esta es la primera pregunta y anoche llegó una respuesta: sí. Hay que mirar a Cambiemos en su densidad real a partir de las elecciones de anoche, y seguramente esto se va a convalidar en las elecciones de octubre. ¿Por qué? Y porque anoche se produjo una ola a nivel nacional que, para encontrar otra igual, es decir, un fenómeno de expansión territorial del no peronismo, de la dimensión del que Macri lideró anoche, hay que ir a 1985, cuando, después de la derrota del peronismo en 1983, Alfonsín va por primera vez a elecciones parlamentarias y obtiene un triunfo muy parecido al de Macri ayer. De esta cuestión, que nos habla de un nuevo organismo, un nuevo sujeto político que le sirve de canal a los sectores medios, sobre todo, para intervenir en la vida pública, deviene otra, que es la contracara de este fenómeno. Y es la otra gran pregunta que domina hoy la política argentina y que ayer también tuvo una respuesta, que es, si uno quiere, una pregunta similar a la que nos planteábamos o que se planteaba la sociedad argentina entre el 83 y el 85. ¿Cuándo el peronismo resolverá su crisis? El peronismo suele resolver sus crisis solo con una variable. Es muy sencillo: cuando encuentra un jefe. Y suele entrar en crisis cuando está en tela de juicio la jefatura. Hoy está en tela de juicio la jefatura del peronismo. La pregunta que podía empezar a despejarse anoche es: ¿empieza el peronismo a encontrar un nuevo jefe que lo pueda llevar a la victoria? Y la respuesta es no. Lo que se demostró en la elección de ayer es que el peronismo va a seguir enredado en su propia interna,
que puede determinar o no un proceso de renovación, todo eso todavía es difuso. ¿Y esto por qué? Porque Cristina demostró ayer tener el poder suficiente como para bloquear esa renovación, como para que no aparezca un nuevo líder o que la aparición de ese nuevo líder sea muy dificultosa. ¿Y esto por qué? Porque se quedó con el corazón electoral de su grupo, que es el conurbano y sobre todo la tercera sección electoral. Pero también se demostró que el poder de Cristina es insuficiente, su poder conceptual y su poder electoral, como para reordenar a todo el peronismo de nuevo detrás de sí y llevarlo a la victoria del 2019. Bueno, quiere decir que para Macri, con independencia del resultado de la provincia de Buenos Aires, que ahora lo vamos a analizar, donde hay obviamente un empate, después veremos qué pasó con el escrutinio, qué pasa con el escrutinio, pero para Macri, esta visión macro es pintada, es una elección casi hecha a pedido. Logra consolidar a Cambiemos como una fuerza con gran alcance federal, que le crea un problema a varios gobernadores peronistas que van a estar obligados a una negociación con él en un momento en que el gobierno sigue en minoría en las cámaras y va a necesitar mucho poder negociador, y por otra parte sigue teniendo como una socia tácita a Cristina Kirchner, que le garantiza que el peronismo va a resolver su crisis mucho más tarde. Este segundo dato no es el producto de una operación política del gobierno sobre la realidad, ni siquiera es el producto de una operación política de Cristina Kirchner sobre la realidad, con independencia de la eficacia y de la pericia que tengan para moverse políticamente. Ayer se demostró algo que las encuestas venían señalando con independencia de los actores desde hace mucho tiempo, y es que la cabeza de los argentinos está polarizada. Que para la cabeza de los argentinos hay básicamente dos vehículos. Puede haber muchas preferencias. Puede ser que guste Stolbizer, que guste Massa, que guste De la Sota, que guste Schiaretti, pero vehículos, es decir, candidatos o figuras que prometen una experiencia directa de poder, conducir a algún lado, están Macri y Cristina. Fíjense que esto es algo que se demuestra no solo en la provincia de Buenos Aires. Hay que mirar qué pasó en la capital y qué pasó en Santa Fe. ¿Qué tienen de común los tres distritos? Que ahí donde hay kirchnerismo, la opinión pública se polariza y al peronismo le va mejor, no peor. ¿Por qué? Porque donde no hay kirchnerismo, hay una superposición del voto de Macri con el voto de determinados líderes peronistas que hacen que hace una transferencia de poder del peronismo a Macri, por lo menos en una elección parlamentaria. Es lo que pasó en Córdoba, y es lo que pasó en Entre Ríos, y es lo que pasa en muchos distritos donde ayer, elecciones inesperadas, gana el gobierno. Ayer fue una elección de muchas sorpresas. En todas las encuestas estaba más o menos previsto que el socialismo iba a tener un derrumbe en Santa Fe. Cambiemos y un líder del kirchnerismo duro como Agustín Rossi salieron empatados. Rossi ganó. Rossi es el Filmus de la capital federal que le gana a Lustó. Fíjese que donde hay una opción kirchnerista, esa opción avanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran dificultad hoy en la Argentina por constituir un proyecto político alrededor de un discurso que critique al mismo tiempo a Cristina y a Macri. Si estás con Macri estás en contra de Cristina y si estás con Cristina estás en contra de Macri. La ancha avenida del medio con la que soñó Massa parece no estar en la realidad. ¿Y esto en qué deviene? En que el voto peronista no kirchnerista del interior puede tranquilamente transferirse, no sabemos si provisoriamente o con más consistencia, a Macri. Y esto dio, como les decía, resultados inesperados en varias provincias. Era obvio para muchos encuestadores que el gobierno iba a ganar Córdoba. Era obvio no que iba a ganar Santa Fe, pero que el socialismo iba a tener un traspié en Santa Fe. No era tan obvio que iba a llegar el ocaso al reinado de los Rodríguez Sá en San Luis. No era para nada obvio que el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, iba a fracasar en Neuquén. Estaba fuera de todos los planes
que alguien como Martín Maquieira, préstele atención a ese nombre, hermano de uno de los dirigentes juveniles más lúcidos que tiene el PRO, que se llama Juan Ignacio Maquieira, que está al lado de Rodríguez Larreta, estos dos hermanos producen un triunfo nada menos que frente a un viejo lobo de mar, a pesar de que es una provincia mediterránea, como es Carlos Berna en La Pampa. Le gana un dirigente juvenil. ¿Qué pasó en Entre Ríos? Nadie tenía en los planes un triunfo de Cambiemos en Entre Ríos. Quiere decir que estamos ante una ola de novedades que pone en tela de juicio la competitividad del peronismo en el año 2019, porque está atrapado o entre el discurso populista de Cristina Kirchner, que tiene un techo muy dramático, sobre todo porque la imagen moral de Cristina Kirchner está muy deteriorada frente al voto no peronista, entre ese populismo o un peronismo que coincide tanto, puede convivir tanto con Macri que hasta puede ser reemplazado por Macri. Este es el drama del peronismo. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero está el debate sobre el escrutinio. Por supuesto hay distintas versiones. El oficialismo, ¿qué dice? Dice lo que todos sabíamos. De hecho, ayer lo comentamos en este mismo canal a las 6:30 de la tarde. Usted va a ver que primero gana Bullrich y después lo va a ir igualando o va a empezar a equipararse el voto de Bullrich con el voto de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque se cargan mucho más fácilmente las urnas que llegan desde el interior de la provincia, más que desde la primera y la tercera sección electoral, es decir, del conurbano. Esto pasó en la elección del 2013, en la elección del 2015, es una regla. El gobierno también aduce, y probablemente tenga razón, que hay un porcentaje de votos o un porcentaje de urnas, en este caso es más o menos el 5% de los votos, que es imposible de ser escrutado en el escrutinio provisorio porque son urnas que llegan sin telegrama, sin las planillas, son ilegibles, digamos, distintos motivos técnicos por los cuales siempre hay un límite a la fiscalización que se hace en el escrutinio provisorio. Ahora hay que abrir las urnas y ver qué hay adentro y eso es el escrutinio definitivo. Por supuesto, Cristina Kirchner tiene otra lectura que la venía anticipando. Nos van a hacer fraude. Y nos van a hacer fraude porque yo conozco gente que está trabajando en el correo que antes trabajaba para mí y ellos organizan el fraude. Posiblemente lo hayan organizado, si no para ella, para amigos de ella, como por ejemplo Aníbal Fernández, que le fumó la elección interna a las PASO del 2015 a Julián Domínguez. ¿Qué es lo que hoy Moró llegó a una versión mucho más sofisticada del complot? Acá se está tratando de ocultar el resultado, porque si se supiera que ganó Cristina, mañana el Banco Central no podría colocar las LEVAX, habría una corrida hacia el dólar y estallaría el modelo económico de Macri. Todo un disparate porque el mercado está festejando lo que supone que pasó, que es que Cristina puede haber ganado, si uno mira las urnas que faltan contar, que son muchas de la tercera y de la primera sección electoral, puede haber ganado por un pelito. Eso el mercado ya lo da por descontado y festeja ese triunfo. Ahora, dicho todo esto, hay dos cosas o dos detalles que podrían evitarse. El primero es festejar a las 10 de la noche cuando se sabe que el resultado sobre el que se está festejando es provisorio, y el gobierno lo sabía. Es cierto, tenía algunas mesas testigos que le daban 3 puntos de diferencia a favor de Bullrich sobre Cristina, pero hubo un festejo que, si se quiere, ahora paga el gobierno porque el resultado no era para festejar por lo menos tanto. Ahora, el reproche estructural, y no tiene que ver solo con Macri, tiene que ver con la institucionalidad de la Argentina. Todas estas explicaciones acerca de que el escrutinio es correcto, uno debería esperar que las diera un juez o que las diera un instituto electoral independiente. Es de un primitivismo impresionante que las elecciones en la Argentina las siga manejando el Ministerio del Interior y que el que explique el resultado sea el Poder Ejecutivo, que es juez y parte. Hoy las explicaciones de qué pasa con el escrutinio las dio María Eugenia Vidal, que compite, como todos estamos viendo, como figura central en la campaña y en la elección que está cuestionada.
Si se quiere preservar la confianza del inversor, sería interesante que empecemos a corregir el problema de las sospechas electorales que llega a haber sistemáticamente en la Argentina por falta de transparencia en el sistema que administra las elecciones, que está ligado a uno de los poderes que compiten en ellas. Dicho todo esto, en la elección de Buenos Aires pasó lo que todos los encuestadores serios preveían que iba a pasar: un empate. Un empate muy interesante, es un empate entre Bullrich y Cristina, entre Cristina y Bullrich, pero es un empate de los candidatos con los números anteriores. Acá hay algo interesante para ver. Si empezamos a mirar las elecciones del 2015, y la más comparable es la primera vuelta electoral, Scioli versus Macri, Macri versus Scioli, vamos a ver que en la elección de ayer, ni Macri, ni Cristina, ni Bullrich, ni Cristina hicieron una diferencia demasiado grande de lo que sus propias fuerzas políticas habían obtenido 2 años antes. Fíjese, primera sección electoral. Macri en el 2015 sacó 1.029.000 votos. Primera sección, estamos hablando del conurbano norte. 1.029.000 votos. Ayer Bullrich sacó 1.057.000, casi lo mismo. Scioli, 2015, 1.160.000 votos. Cristina ayer, en la misma sección, 1.060.000. Perdió 100.000. Anote a un costadito. Primera sección electoral, Cristina pierde 100.000 votos respecto de los que sacó Scioli hace 2 años. La tercera sección. Macri había sacado 883.000 votos. Bullrich sacó 885.000. 2.000 más. Scioli hace 2 años sacó 1.390.000. Anoche, Cristina sacó 1.287.000. Anote un costadito, tercera sección. Cristina pierde 100.000 respecto de Scioli hace 2 años. El interior de la provincia, todo lo que no es ni primera ni tercera sección electoral. Macri en el 2015 saca 1.117.000 votos. Ayer, Bullrich, 1.102.000. Y Scioli, hace 2 años, en el interior de la provincia sacó 868.000 y ayer Cristina sacó 689.000. Ahí pierde 200.000 votos. Ahora volvamos a la cuenta. Perdió Cristina respecto de Scioli. 100.000 en la primera, 100.000 en la segunda, 200.000 en el interior, 400.000 votos. ¿Cuánto sacó Randazzo? 500.000. No son los mismos votos, pero da la impresión de que Cristina hizo la elección de Scioli menos Randazzo. Quiere decir, y esto tiene lógica, que los votos de Randazzo probablemente estén saliendo de la cartera de votos de Cristina. Bueno, el que sí hizo una elección mucho más pobre de la que hizo hace 2 años es Massa. Inclusive hay lugares, como la tercera sección electoral, donde tuvo una pésima fiscalización. Este es el cuadro de la elección bonaerense. Cuando sea la elección general, probablemente va a haber muchos votos de Massa. Eso después lo vamos a hablar con Juan Germano, que es el líder, el director de Isonomía, una de las encuestadoras más serias que tiene la Argentina. Vamos a hablar en unos minutos con él, vamos a hablar de todo este panorama que se ha planteado. Pero en principio podemos pensar que gran parte del voto de Massa va a ir a Bullrich en octubre. Y que Cristina va a votar el voto de Randazzo, que es un voto que sale de su propio universo. Por lo tanto, si yo me pongo en la mesa de Macri, que estaba muy feliz hoy, él y todo el gobierno, ¿qué van a pensar, qué van a querer de aquí a octubre? Terminar con Massa, algo que a Macri no solamente le conviene electoralmente, sino que le gustaría en lo personal porque está enojadísimo con Massa, y mantener a Randazzo. Porque si es verdad que los votos de Randazzo son votos en último término de Cristina, el gobierno necesita que Randazzo siga vivo. Y necesita al mismo tiempo que Massa desaparezca para que esos votos vayan a Bullrich. Esta es la operación en la que está Cambiemos en la provincia de Buenos Aires de acá a octubre.
¿Qué operaciones o qué actividades concretas demanda esta tarea? Ir a hablar con los intendentes que sostienen a Massa y explicarles, algunos de ellos perdieron, por ejemplo, el intendente Andreotti de San Fernando ayer perdió frente a Cambiemos, sostiene a Massa. El intendente Zamora, que es el intendente de Tigre, de Massa, casi pierde por sostenerlo a Massa. El gobierno va a ir a decirle, muchachos, ¿por qué no cortan boleta? Ya abandónenlo a Massa, que con los números que sacó no va a ser senador, porque entran 2 y 1, y el tercero no entra, y hagamos algún acuerdo donde siempre hay obra pública o cosas parecidas, para que ustedes sostengan en sus intendencias la candidatura de Bullrich. Hay una persona que es la más indicada para hacer esto. Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, que viene del peronismo, pero viene sobre todo del masismo. Conoce ese grupo como nadie. Debe haber estado hablando ya desde anoche con los intendentes de Massa para sacarle a Massa la escalera. Y lo otro es, vos, intendente que sostuviste a Randazzo, Catopodis, ¿qué necesitas para seguir sosteniéndolo? Vos, intendente que sostuviste a Randazzo, Zabaleta de Hurlingham, que estás tentado ya de hablar con Máximo, si no hablaste con Máximo para correrte hacia Cristina, ¿por qué no te quedás con Randazzo que nosotros te podemos ofrecer algunas ventajas para Hurlingham? De esto va a estar hablando el gobierno con esos intendentes de ahora hasta octubre. Son operaciones políticas prosaicas que tienen que ver con cosas que están por debajo del marketing electoral, más allá de todo lo que se pueda mejorar ese marketing. Lo mismo, mucho más sencillo, va a ser Larreta en la capital. Larreta quedó con el Lilita Carrió, que hizo una elección espectacular de 49%, al borde de sacar la mayoría de la capital. Soñado. Bueno, ¿qué va a hacer Larreta? Con la metodología hiper organizada que tiene Larreta, un obsesivo, va a ir edificio por edificio, departamento por departamento, tocando timbre a ver dónde están los votos que podrían votar a Carrió y que todavía no la votaron. ¿Inflando a quién? Inflando a Carrió, por supuesto, pero también inflando a Filmus, para que termine de desaparecer la opción Lustó, que tanto lo obsesionaba a Larreta porque estuvo a punto de ganarle el balotaje de la jefatura de gobierno hace 2 años. Si algo festejó a Larreta anoche fue la caída de Lustó, mucho más que el triunfo de Carrió, seguramente, y aunque él seguramente no lo admita. Estos son los resultados globulares de una elección que, como decíamos, fue una especie de oleada de Cambiemos en muchos distritos del interior. Va a haber resultados sectoriales que no tienen que ver con lo territorial. ¿Qué va a pasar en la justicia? Bueno, primera consecuencia. Lorenzetti debe estar afligido con que Carrió haya sacado 49% en la capital federal y que se transforme, como Vidal, en una persona de extraordinaria autoridad en la mesa del poder. Sobre todo si está en tela de juicio, como está en algunos sectores del gobierno, la presidencia, quién debe ser el presidente de la Corte. Los kirchneristas que tienen causas judiciales después del resultado de ayer también tendrían que estar inquietos porque en Comodoro Pi miran más la política que los expedientes, desgraciadamente. Por eso hay tanta impunidad y a veces tanta arbitrariedad. De aquí a octubre va a haber 2 grandes escenarios. Un juicio oral y público por Chicone, en el banquillo de los acusados Vudú, que ayer fue a votar con 14 custodios de la prefectura a la Universidad Católica de Puerto Madero. El otro escenario, nada menos que la masacre de Once, en el centro, en el banquillo de los acusados debido. De aquí a octubre, ¿van a hacer actos de campaña? No deberían serlo, pero necesariamente van a tener una influencia en la campaña esos 2 juicios orales. Vamos a hablar de algo más concreto, contante y sonante, primero con Juan Germano de Isonomía, después con Marcos Buscalia. ¿Cómo está la economía en relación con esta elección? ¿Por qué? Porque hay resultados económicos que empiezan a hablar de un despegue de la economía. Actividad industrial, niveles de actividad de la construcción, niveles de recaudación. Impresiones de la gente
respecto, y sobre todo de la gente en su calidad de consumidora respecto de la eficiencia del gobierno. Todo eso va para arriba. ¿Se habrá notado en esta elección o hay que esperar a octubre para que tenga una correlación electoral? Esa reanimación de una economía que está en recesión o que estaba en recesión hasta desde mediados del 2015. Desde mediados del 2015. Muy importante esta pregunta que se la deben estar formulando desde esta mañana los sindicalistas que llamaron una movilización para el 22 ahora de agosto y seguramente estarán llamando a Jorge Triaca para decirle, mirá, fue un malentendido. Vaya a saber si pueden declarar un paro general en medio de este contexto. No te lo vas a tomar a mal, Jorgito. Nos fuimos de boca de nuevo. Gran desorientación en el mundo sindical desde que ganó Macri hasta ahora. Economía que despega. Números de las elecciones que le sonríen a Macri. ¿Qué empezó anoche? Empezó la edad de oro que conoce siempre todo gobierno. El Alfonsín del 85, el Menem del 91, el Kirchner del 2005. Es ahora donde empieza el alto imperio. Macri la conoció anoche después de las PASO. Empezamos con Odisea.